Ellos dijeron que no se podía, ellos. Así te sabe México. Invitaciones para este programa que se llama Psicología en México, con la intención de verificar la práctica del psicólogo a nivel nacional, ¿no? Que efectivamente por el asunto cultural, pues se manejan diferentes costumbres, diferentes actividades, claro, siempre con una línea, ¿verdad? La línea del psicólogo. Ahora bien, pues te comento, yo soy Psicomar Susano y ¿me podrías apoyar con tu presentación? Saber quién eres, cómo te llamas y qué estudiaste. Claro, por supuesto. Bueno, mira, yo me llamo Tania Cardoso, soy psicoterapeuta cognitivo-conductual. Ese es mi enfoque de estudio y estudié en la Universidad Vasco de Quiroga. Wow, qué padre. Entiendo que la Vasco de Quiroga está a nivel nacional, ¿verdad? Porque, bueno, yo vivo en Morelia y también hay una Vasco de Quiroga. Es correcto, está a nivel nacional. Muy bien. Y si gustas, si me lo permites, comenzamos. Quiero aclarar por ahí que Tania es de la Ciudad de México. Y Saludos. por ahí efectivamente somos coterráneos, ¿no? Porque te digo, yo nací allá. Extraño Y y nada estás más en Morelia. Sí, por una situación familiar, pues me vine a vivir aquí a Morelia y ya tengo aquí, pues la verdad que sí, ya 23 años, algo así. Ah, Y ya. pues efectivamente aquí ejerzo, aquí todo. Así es. Y caso ¿y qué eres contrario, nacional? yo soy de Morelia y Qué llevo padre. viviendo acá ya un tiempo en Ciudad de México. Mira, ¿no? Cómo son las cosas. Hace poco, de hecho, entrevisté a una psicóloga en Baja California Sur, me parece, Baja California Sur, en Los Cabos, y era de Tabasco. Y luego enseguidita entrevisté a una psicóloga de Tabasco, efectivamente radicando en Tabasco, ¿no? Unas cuestiones por ahí Bueno, son situaciones extrañas de la vida. Así es. Oye, colega, ¿me podrías apoyar? Porque pues yo también tengo ya 23 años que no vivo allá. La verdad es que también voy muy poco, pero ¿me podrías describir un poco la Ciudad de México, tu perspectiva, cómo es? Digo, a las demás entrevistadas les he preguntado, por ejemplo, sobre Baja California Sur, sobre Chiapas, sobre Tabasco. ¿Me podrías dar una perspectiva y más siendo de otro estado? ¿Cómo crees que sea la Ciudad de México? Mira, la Ciudad de México para la persona que viene de provincia a trabajar, a desarrollarse, yo creo que es una de las mejores oportunidades que tiene. Hay un desarrollo en todos los contextos, hay una oportunidad de crecimiento en todas las esferas y hay una apertura mucho más a la parte psicoanalítica incluso, que podría haber, por ejemplo, en otros estados o en otras ciudades. Cosa curiosa que, por ejemplo, yo radico en Ciudad de México y se me abrieron las puertas en Ciudad de México para poder trabajar, pero la mayor parte de mis pacientes no son de Ciudad de México. Okay. Eso también es curioso. Pero en realidad yo creo que la ciudad es una jungla de asfalto ecléptica, diversa y bastante fructífera si lo sabes aprovechar. Muy bien. ¿Y qué hay de este miedo que le tienen a la ciudad? ¿En algún momento dado sentiste miedo a la ciudad? Porque muchos lo comentan, ¿no? Yo siendo de allá, pues también como que se me hacía que había mucho movimiento, todo muy rápido. ¿Qué me puedes platicar de esa parte como competitiva? Es muy competitivo, sí, no puedo negar esa parte. Sin embargo, sabes, la mayor parte de mi vida de infancia la viví en provincia, pero después viajé mucho a ciudades diferentes, tipo Ciudad de México en otros países. Entonces, para mí no ha sido como muy complicado adaptarme a la rapidez, adaptarme a las distancias, adaptarme incluso al estrés que se vive en Ciudad de México. Me cuesta más adaptarme a otras cosas, por ejemplo, la cultura en cuestión de comida. Es muy diferente la comida de provincia, tú vives en Morelia y lo sabes, a la comida en Ciudad de México, es menos fresca, por ejemplo. A la calidad del aire, que es algo inherente, y a la calidad pues de muchas de las cosas básicas que disfrutas en provincia, que a veces ni siquiera valoramos. Claro, la tranquilidad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
el poder salir a la calle tranquilamente a caminar al centro, regresar a tu casa en 30 minutos y no estar atorado en el tráfico 2 horas. Claro, ahora son 40 y ya nos quejamos por acá. Y ya se quejan, exactamente. Muy bien, psicóloga Tania, pues por ahí comenzamos. ¿Tú te promueves como de manera personal o tienes una agrupación? No, de manera personal. Ok, ¿nunca pensaste en alguna agrupación? He participado en varias agrupaciones, he estado apoyando a varias agrupaciones en Morelia, en Ciudad de México, pero la verdad nunca he tenido como el tiempo de subdividir el trabajo individual que hago en terapia con mis pacientes con el trabajo de una asociación. Nunca lo pensé como una asociación, me gusta más la parte de darle esa personalización, ese detalle. Bien. ¿Y tú tienes, en la Ciudad de México, tienes una buena o mala ubicación? Depende cómo lo veas. Para mí es una buena ubicación porque se encuentra en un lugar que es muy seguro, muy accesible y que es de una muy buena plusvalía en general. Entonces es una buena ubicación. Pero si nos vamos a otro tipo de términos, la mayor parte de mis pacientes, como yo te comentaba, pues no están en Ciudad de México. Esa es la cosa más extraña. Y los que están en Ciudad de México, incluso muchas veces no vienen al consultorio por los tiempos y lo toman vía online. Yo estoy en zona sur, estoy muy cerca del Estadio Azul, no sé si ubicas, que la colonia Sí, se llama sí. Ciudad de los Deportes, entre Es Insurgentes y San Antonio. muy céntrico, ¿no? De hecho. Es muy céntrico, de hecho es muy céntrico. La mayor parte de los pacientes pues es muy accesible que puedan llegar al consultorio. Oye, ¿y tus pacientes dices que son de fuera? Entiendo que son de, por ejemplo, la Ciudad de México colinda con muchas ciudades, ¿no? Con Cuernavaca, con Tlaxcala, con el Estado de México, con Puebla. Entonces estamos hablando de que de esos estados es donde van, ¿No? todavía más Lo para más, acá. todavía más para allá. Tengo 3 pacientes de Morelia, algunos más pacientes de Monterrey, de Nuevo León, Coahuila, Tabasco, algunos mexicanos que se encuentran, por ejemplo, en Alemania, Japón. Tengo muchos pacientes de Toluca, que eso sí es como lo más cercano. Y la otra variedad, un 30% de los pacientes, son pacientes de Ciudad de México. Muy bien. ¿Reconoces alguna ventaja competitiva de la manera en que te publicitas o tal vez, como en este caso, la que atiendes a personas alrededor o de otros estados o hasta de otros países? Esa podría ser una ventaja competitiva tuya y lo haces, me imagino, vía virtual o te van y te visitan. ¿Cuál sería tu ventaja competitiva? Yo creo que mi ventaja competitiva es el interés que se le da a cada uno de los pasos del paciente, a cada uno de los procesos del paciente, la honestidad con el paciente también de lo que necesita y de cómo lo tenemos que hacer dentro de un encuadre clínico, dentro de la terapia. Pero ciertamente yo creo que la mejor ventaja que tengo es esta diversidad de poder brindarme vía online, que es algo que yo creo que yo no me imaginaba cuando estaba estudiando que esto iba a pasar, que ha sido un boom a partir de la pandemia, un poco antes tal vez, pero esa accesibilidad que tienes de ponerte en un lugar cómodo y poder tomar tu hora de terapia de una manera muy íntima, incluso para ti, muy segura para ti. La mayor parte de los pacientes que son que están en México, la primera o la segunda sesión vienen a consultorio si es posible. Sí, siempre se les da un seguimiento en consultorio, sobre todo para conocerlos, para verlos face to face y poder analizar algunas cosas y también para entregarles material de trabajo. Muy bien, una de las cuestiones que también vi, porque también me tocó hacer terapia online, Uh-huh. es que a veces se dificulta la transmisión, ¿no? Si es vía WhatsApp, si es vía hasta Instagram, se Uh-huh. dificulta porque puedes no tener muy buen internet en aquella zona, no porque no tengan dinero, simplemente a veces en ciertos lugares el internet está muy Sí. feo, ¿no? O también la cuestión del micrófono o alguna cuestión. ¿Tú veías algunos inconvenientes en esta cuestión de online?
Yo creo que el inconveniente con el que me he topado regularmente es la calidad del servicio de Internet, tanto del paciente como en algunas ocasiones también el mío, ¿no? Puede llegar a fallar en alguna ocasión. Regularmente cuando pasa esto, cuando me topo con este tipo de situaciones, se utilizan externas soluciones, ¿no? Ejemplo, oye, vamos a dejarlo hasta aquí, te la programo para otro día, o no te preocupes, si no te incomoda, te marco por teléfono y seguimos la sesión por teléfono, si a ti no te molesta el hecho de que no me veas. Y regularmente es algo muy bien aceptado. Como te lo vuelvo a repetir, la terapia online, la gran ventaja es que estás en un lugar donde estás cómodo, donde no implica un gasto, incluso ir al consultorio de tu terapeuta, donde te puedes sentir en una zona segura y facilita muchas cosas para el paciente en algunas ocasiones, aunque cabe destacar que siempre existe el paciente que lo prefiere presencial. Claro. O también la dificultad esta, ¿no? De no tener un espacio tan libre en casa, ¿no? Porque es una realidad que, pues, en mi caso particular, tuve que hacerlo, ¿no? Tuve que preparar un espacio específico para hacer transmisiones en línea. O luego me pasó, de hecho, en la Ciudad de México me pasó con una persona que es guionista, estaba en una entrevista y empezó a llover, y ya sabes que cómo son las lluvias allá, y se le fue el internet, se le fue la luz, y tuvimos que recomenzar como una hora después, y fue un poquito extraño, ¿no? Entonces, pues sí, yo supongo que por eso ya las llamadas telefónicas sí entran en caso de una lluvia, por ejemplo. No he tenido problemas. Me ha pasado muy poco, la verdad tengo que ser muy sincera contigo, que haya tenido problemas por la red de un paciente, tal vez me ha pasado 2 veces en los años que llevo ejerciendo de manera online, y que haya tenido que marcar por teléfono, tal vez me ha pasado una vez. Muy bien. Oye, y por ahí me dices que tu enfoque psicológico es cognitivo-conductual, ¿me decías? Cognitivo-conductual, así es. Adicional, ¿tienes algún diplomado, algún grado de maestría? Hay un grado de maestría donde ya me especialicé en la parte cognitivo-conductual dialéctica, y posterior a eso hice algunas certificaciones en la parte de metacognición y salud con alimentos, con una certificación también, cómo los alimentos pueden ayudar a la salud mental. Muy bien. ¿Esto en alguna escuela en particular? ¿En cuál fue? ¿En la Vasco también? No, en la Vasco no, fue en la UDEM, en la Universidad de Monterrey. Muy bien. Bien, ¿y tú has desarrollado algún otro enfoque o estilo psicológico, a lo mejor muy particular, muy tuyo? Si tú te das cuenta, de hecho me gustaría mostrarte un poquito la parte de atrás del consultorio para que vieras algo. A mí me gusta mucho lo ecléptico, ¿de acuerdo? A mí me gusta que mi paciente cuando viene, por ejemplo, pueda ver cosas muy raras, ¿no? Esta parte. Okay. Y que se sienta cómodo, que se sienta en un espacio muy cómodo. Como ves esa parte, la parte que está, por ejemplo, enfrente de mí es completamente distinta, es un escenario completamente distinto del consultorio, y la parte que está a un costado es más intelectual, como tipo biblioteca. Se le da un toque como de oficina, pero con espacios diversos para que cada uno de los pacientes se pueda sentir cómodo en el espacio. Muy bien. ¿Y tienes, por ejemplo, en ese aspecto, tienes recepcionista o no? ¿Cuento con un asistente que no esté en oficina? No, pero cuento con un asistente, la cual se dedica, por ejemplo, a darle seguimiento a mi página de Facebook, se dedica a agendar las citas, se dedica a obtener material, mandar material de vez en cuando a pacientes, o en caso de alguna situación en específico, ella atiende como tal a los pacientes cuando yo no estoy disponible. Okay, también es psicóloga. ¿Es correcto? ¿O psicólogo? Ok. Psicóloga, sí. ¿Basas en alguien o en algo? O sea, es decir, ¿aprendiste esta forma de dar terapia de alguien, de algún maestro, o de muchos maestros, o de alguna serie? Yo creo que esa pregunta es un poco complicada, ¿no? Yo creo que es un poco de todo, tanto tus inicios en la universidad, lo que vas aprendiendo en la maestría, en la especialidad, los estudios que vas realizando, los pacientes incluso con los que te encuentras, te enseñan mucho. El hecho de tu seguimiento terapéutico individual también, como terapeuta,
yo creo que tú lo sabes, colega, siempre hay que llevar un tratamiento individual de terapia, donde tienes que tener este acompañamiento también para poder trabajar de la mejor manera con los pacientes. Yo creo que he aprendido mucho de muchos profesores que he tenido, de muchos terapeutas que me han dado terapia, de muchos autores que hemos leído en la carrera, en las especialidades, pero creo, igual que mi consultorio, que yo soy muy ecléptica en esta parte. Si bien mi rama es la cognitivo-conductual, se fortifica con muchas otras cosas. No me quedo encerrada o encajonada solamente en la parte conductual. Muy bien. Y en referencia a la maestría que me mencionabas, yo por cuestiones particulares y demás, hice una maestría, la mitad de la maestría en administración y terminé aparte una maestría en calidad en la productividad. Uh-huh. Pero me di cuenta, por ejemplo, que estas maestrías te permiten o te van como guiando a las cosas que sí puedes hacer. O sea, pareciera como que te quitan como muchas dudas de lo que sí puedes hacer. ¿Es así con las maestrías en psicología? Es muy parecido. La especialización ya en una rama específica, no me dejarás mentir, cuando tú empiezas a tener otro tipo de herramientas puedes visualizar diferente al paciente. Como en la medicina, por ejemplo, hay varias ramas que se pueden estudiar y en las cuales te puedes especializar. En este caso particular, cuando tú estudias psicología, empiezas como a denotar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Si te quieres ir a la parte, por ejemplo, organizacional y es lo que te llama la atención, si quieres el trato clínico con el paciente y entonces especificarte en qué es en lo que te puedes vislumbrar, pero las maestrías en el área de psicología te dejan una particularidad de poder vislumbrar cómo trabajar más específicamente con el paciente. Creo que cuando tú estudias psicología, bien o mal, ves de todo un poco, incluso entrevista en cámara de Gesell, etc., etc., ¿no? Pero no vislumbras en realidad cómo debe ser un tratamiento como tal si no tienes una especialidad o una maestría. Eso todavía no lo puedes vislumbrar. Claro, te comento esto porque por cuestiones efectivamente, te lo puedo decir, económicas, es que no he entrado a una maestría en psicología, ya que acá pues sí son algo caras, pero me he dado la tarea, de hecho, pues sí, de leer muchos libros. De hecho tengo muchos programas en internet donde me la paso leyendo libros y efectivamente yo denoto que cada que leo algo o descubro algo, se me van quitando como que esos miedos, efectivamente, donde ya retomo la consulta y digo, ah, caray, esto yo no lo hacía antes, ¿no? O las tareas, por ejemplo, me arriesgo a dejar una tarea o cosas por el estilo. Y es donde se ha vuelto mi parte psicológica muy ecléctica, porque veo de otras ramas qué es lo que puedo utilizar. Entonces, esa duda tenía con respecto a la maestría, de hecho. Sí, hay una visión más particularizada, pero vislumbras mejor las herramientas que puedes utilizar. Esa parte, como tú lo dices, ecléptica, como que empiezas a agarrar de varias cosas y entonces como ya sabes qué es lo que va a funcionar en una parte específica, es que puedes empezar a tener un mejor resultado con el paciente. Muy bien. ¿Y tú tienes otro trabajo o solo atiendes psicológicamente? Tengo muchísimos hobbies. No tengo otro trabajo, me dedico 100% a esto. Afortunadamente, la verdad es que me va bastante bien. He tenido muy buena experiencia, como te lo digo, yo llego a Ciudad de México y a mí se me abren las puertas de una manera impresionante. Y tengo muchos hobbies, pero no otro trabajo. Ok. ¿Y tú has pagado por publicidad? Nunca he pagado por publicidad. He hecho la parte de la publicidad por mi medio, te lo vuelvo a repetir. Creo que de manera indirecta sí he pagado, porque mi asistente de alguna manera pues se dedica a eso, ¿no? Y ella percibe un salario. Entonces ella lo que hace es realizar la publicidad en medios electrónicos, en plataformas, etc., etc., y eso es lo que ha ayudado al crecimiento de alguna manera del consultorio, pero la realidad es que la mayor parte de mis pacientes vienen por recomendación. Oh, muy bien.
¿Tú has escuchado acerca de la imagen personal o marca personal que hoy en día en el mundo digital pues es indispensable? Sí, sí he escuchado por ahí algo de marketing también he estudiado. Poquito, pero por ahí. Marketing digital sobre todo. Oh, muy bien. ¿Ya lo aplicas en, no sé si en consulta o sea, o si hagas algún programa en internet? Lo aplico momentáneamente en la parte de Facebook. Estoy unida también a una plataforma que hace streamings donde hay alguna ocasión de debate, de retroalimentación en esta plataforma, en este programa, y también lo aplico dentro de terapia. Oh, muy bien. Oye, aprovechando eso, se aprende mucho también a veces de debates. En mi caso hacíamos cursos Sí. vacacionales. Se aprenden por ahí hasta técnicas, ¿no? Que se pueden llevar a cabo de repente en consultorio. Sin duda, cuando yo creo que lo más rico del ser humano es poder debatir una idea y retroalimentarte con otra persona de esa idea, que al final de cuentas es lo que nosotros hacemos en terapia. Claro. Me gustaba mucho cómo lo definía este personaje. Ay, se me fue el nombre. Es un personaje que la hace de diablo, pero creo que es Satán o algo así. Es una serie. Pero él se supone que él es un demonio y en un momento dado necesita ser atendido por una psicóloga, ¿no? Nada más que tiene una cualidad. Tiene una cualidad. Él, a él, por ser un demonio, por ser el demonio, todas las muchachas, todas las mujeres se enamoran de él. ¿No? Entonces, para poder atenderse con una psicóloga, pues ella se tiene que tapar los ojos, ¿no? Para que no se enamore. ¿No te refieres a la de... Uy, se me fue el nombre también. ¿Lucifer? Pero bueno, es Lucifer, efectivamente. Y me gustó mucho cómo define al psicólogo, porque él menciona que efectivamente es un ser humano que atiende las complejidades del ser humano, ¿verdad? Efectivamente, porque es ser humano, las comprende y las atiende. Es correcto. De hecho, el final de esa serie de la última temporada, no sé si lo recuerdas, puedes determinar de manera visual cuál es el papel del psicólogo en la vida de un paciente. No sé si recuerdas el final, donde ella, a partir de sus historiales clínicos, empieza a solucionar todo el contexto que se vivió durante la serie y donde él empieza a atinar, a entender, a hacer una catarsis de lo que tuvo que haber pasado para que llegara a ese punto. Oh, muy bien definido, ¿no? Esta parte. Y tú la entiendes efectivamente porque tal vez ese es el método, ¿no? Que tú utilizas. Habitualmente, así es. Muy bien. Oye, y en la Ciudad de México, ¿cómo es el gremio psicológico? ¿Se apoyan? ¿No se apoyan? ¿Me podrías platicar un poco de eso? Mira, yo he tenido bastante suerte, tengo colegas con los cuales ya llevo bastantes años, pues incluso a veces teniendo esta dinámica de retroalimentación de casos, con los cuales yo sé que si hay alguna parte de poder canalizar a un paciente se puede hacer sin ningún problema. He tenido suerte, no te lo puedo generalizar porque no lo puedo hacer. ¿El gremio es muy cerrado? Sí. El gremio en Ciudad de México es muy cerrado, pero he tenido suerte, afortunadamente, en poder ser parte de él. Muy bien. ¿Cuál es la característica de personalidad de tus pacientes? Complicado. Especificar una, yo creo que estaría mintiéndote, pero vamos a ponerlo en un estándar de porcentaje. Tal vez un 60% de mis pacientes actualmente tienen un rasgo de personalidad ansioso y el otro 40% es una diversidad bastante amorfa. Ok. ¿Y cuáles son las situaciones más atendidas en tu consultorio? Depresión, ansiedad generalizada, duelos, duelos en general, no solo duelos de muerte, sino duelos por separaciones, pero vuelvo a lo mismo, ansiedad generalizada es lo que más se ha dado en los últimos años. Creo que hay un crecimiento de ansiedad generalizada impresionante, que ya lleva más de 5 años, no por la pandemia, pero la pandemia como que fue un precursor más grande
que creó este como contexto, ¿no? Claro que te soy sincero, yo se lo adjudico un poco más a las redes sociales, al internet, ¿no? Sin Al dudas, boom sí. que nos está Esta parte despersonalizando, ¿no? de... Exacto, estamos empezando a tener una disociación de nosotros mismos y entonces empezamos a tener esta parte de desarrollar más fácilmente ansiedad por este tipo de medios. Así es tan... Sí, ¿ibas a comentar algo? No, te iba a comentar, es que hace poco estaba escuchando precisamente una teoría acerca de un psicólogo argentino que nos comentaba rápidamente que hay diferentes tipos de adicciones, ¿no? Y hoy en día las adicciones como tal vienen en un aparatito que se llama celular y que está en tu mano 24/7, en el cual tú puedes buscar información, tienes accesibilidad, puedes ser quien quieras en tus redes sociales o aparentar quien quieras ser. Y esto es una adicción al final de cuentas, no es tanto fumar, beber, drogarse. Al final las adicciones van deteriorando la calidad de vida. Claro, por ahí hace tiempo vi una noticia que me parecía fuera de lugar, pero ya hoy en día ya no me parece tan fuera de lugar, que decían cómo Uh-huh, iba a ser el ser humano en 60 años, algo así. Y mencionaban uh-huh, esto, ¿no? De que la mano se iba a ser un poco más así, porque pues para agarrar el celular, que la cabeza iba a ser un poco más bien hacia adelante por ver las computadoras y demás. uh-huh. Y era un poquito extraño, pero te soy sincero, yo a veces, precisamente por la anécdota, dice de Franco Escamilla, pero lo hago más pues por mis pacientes y demás, por saber qué es lo que están viviendo. Uh-huh. Y ha habido ocasiones en que me dejo llevar un poco por esta inercia del internet y demás, y después, claro, corto, ¿no? O sea, después de un tiempo corto, pero en esta temporada me ha tocado entrarle muy fuerte a los Reels, al Claro, TikTok, etcétera. Y de verdad que a veces, o sea, como hago otras actividades físicas y de repente me veo, o sea, me cansado. visualizo acostado, sí, acostado, descansando el demás cuerpo, pero así, mira, así casi que acostado y agarrando el teléfono así, ¿no? Y eso, hay un dolor efectivamente en la mano, entonces Uh-huh. es ahí donde digo, pues sí puede ser posible esa noticia que vi, en donde también decían que el iris del ojo iba a tener como que una especie de telita Uh-huh. que se iba a Una adaptar para ver membrana. efectivamente el mundo digital, efectivamente. Mira, yo creo que no es algo fuera de la realidad. Las evoluciones, al final de cuentas, físicas, vienen mucho de lo que están haciendo las generaciones actuales a las generaciones futuras, ¿no? Pero pues es bastante interesante todo este contexto. Yo vengo de una época en la cual fui una de las últimas generaciones, digámoslo así, que le tocó ver todo el avance tecnológico, que Claro. cuando de repente tú no, ni siquiera sabías que era un celular, ya empezaste a ver que había este tipo de aparatos, este tipo de situaciones. Y es muy interesante cómo la tecnología, cómo la mercadotecnia, cómo incluso el contexto general socioeconómico va cambiando la percepción de cada uno de los daños de los pacientes. Así es. Y creo que en este momento retomo también algo que decían de Freud en su época, cuando Ujú, descubrió este asunto de psicoanalizar y analizar y demás. Retomo esa parte porque hoy en día es tan necesario esto que hacemos los psicólogos, ¿no? El volverte sí, a encontrar con alguien que disponga de su tiempo para escucharte, porque ya hoy en día las personas precisamente por tanta información no tienen tiempo para sus seres queridos, ¿no? Entonces es ahí correcto. estamos nosotros haciendo la lucha, efectivamente, ¿no? Sí, la verdad tienes ahí un punto muy importante. El que un ser humano se sienta escuchado, yo creo en esta época es más valioso que muchas otras cosas, porque en su entorno no lo hay, no existe. Así es, y creo que sí se suelta mucho esta cuestión del dinero, como vete con el psicólogo, ¿no? Como antes hacía, yo creo que con, vete a que te cuide no sé, no me acuerdo cómo se le decía, pero la cuidadora de niños, ¿no? La, okay. Yo creo que hay más apertura, hay más estudios también, hay Ujú. más ramas, incluso han salido muchas más ramas bien interesantes, que ahora, por ejemplo, existe una psicoterapia basada en mindfulness, ¿no? Que ya es una maestría. Sí, Vamos a utilizar el mindfulness para hacer psicoterapia. Está buenísimo. Entonces, yo creo que estamos en una época donde
el ser humano tiene una preocupación más genuina por él mismo, a comparación de décadas pasadas. Y aquí en Ciudad de México lo que yo te puedo decir es eso, la preocupación por el cuidado de ellos mismos es algo importante, a comparación de provincia que, por ejemplo, voy a ir al psicólogo. ¿Para qué vas al psicólogo? O sea, ¿de qué te sirve? Y todavía mucha creencia de que ir al psicólogo es estar loco, ¿no? O estar fuera de la realidad. Que por qué no, o casi muchos dicen, no eres hombrecito, no eres mujercita, no lo puedes solucionar tú sola, ¿no? O sea, a veces hay esa tendencia, ¿no? A decirlo. O la típica palmadita en la espalda de ánimo, tú puedes, ¿sabes? Sí. Entonces, no hay una cultura todavía en torno a esto que en Ciudad de México o en las ciudades que están más desarrolladas, sí lo hay. Hay una cultura más de autocuidado, hay una cultura más de una conciencia de salud mental, hay incluso esta parte cultural en el contexto de decir, ¿sabes? Tengo esta duda de mí. Quiero saber qué está pasando, me estoy preocupando por esto. Hay una tensión general en ello. Claro, y me gusta cómo lo defines, porque yo he escuchado por ahí, me doy a la tarea de escuchar mucho humor, por ejemplo, los estandoperos y demás, pues para relajar mi mente y demás. Y de repente los escucho a los estandoperos que son de otros estados, por ejemplo de Monterrey o de allá del norte de Sinaloa, de Sonora, etcétera. Y escucho que cuando han ido a la Ciudad de México, mencionan que, por ejemplo, hay mucha cultura. Mencionan, tú vas en el taxi y el taxista te puede hablar de cualquier cosa, te puede hablar de historia, te puede hablar de... Así es, y ese nivel cultural que mencionas, lo tienen, efectivamente, lo poseen las grandes ciudades, y tiene mucho que ver con esto que dices, el autocuidado, ¿no? El saber que yendo con un profesional, pues pueden atenderse y pueden ayudarse, ¿no? Correcto. Y pues yo creo que esa sería la mejor ventaja de estar en una ciudad, ¿no? Que a mí me encanta Morelia, tú lo estás disfrutando por mí, a mí me encanta Morelia, me encanta su comida, me encanta la gente, pero la apertura al autocuidado mental o al autocuidado de salud es, incluso de salud, fíjate lo que te estoy diciendo, asistir a una cita médica en Morelia es complicado. ¿Para qué voy? Sí, Imagínate ahora una consulta, espera, ¿no? Exacto, imagínate una consulta con el psicólogo o con el psiquiatra. Claro, no lo o con el conciben todavía. psicólogo en el sistema de salud, ¿no? Porque tenía un amigo que me decía, ¿no? También. Fuimos con mi pareja a pedir una cita psicológica de una terapia de pareja. Dice, y nos la dieron hasta el mes y medio. Dice, cuando fuimos ya nos habíamos dejado, dice. Sí, lamentablemente en estas cuestiones de la salud pública está bastante complicado. Fíjate que ya en Morelia está el hospital civil. En el hospital civil hay consulta, hay interconsulta a un costo muy, muy accesible en el cual te atienden en la misma semana. Bueno, no sé ahorita, ¿no? En el momento en el que yo estaba allá, te atendían en la misma semana, había diversidad de psicoterapeutas que lo hacían y entrabas al consultorio, tenías tu hora, salías y era muy accesible. No sé si ahora lo siguen haciendo, pero, por ejemplo, ir a un IMSS o ir a una interconsulta y que el familiar te mande al psicólogo y que el psicólogo te pueda dar un diagnóstico y tal vez si necesitas el psiquiatra, dura aproximadamente 3 meses, mínimo. Claro, y por ejemplo, a mí me tocó trabajar en el DIF. En el DIF, en ocasiones había temporadas en donde atendíamos semanalmente y demás, pero de repente venía alguna cuestión, que si hubo un hundimiento en tal lado o que si una llovizna en tal lado, y adiós psicólogos, vámonos a apoyar tal cosa, y que se cancelan todas las citas, y efectivamente se hacían las citas a un mes. Entonces, sí, efectivamente con la pandemia se cambió mucho esto, y sí hubo, bueno, conmigo llegaban personas que les habían alargado a un mes su cita, entonces por eso buscaban mejor por otro lado. Pues mira, ojalá que de alguna manera en algún contexto el gobierno le ponga un granito de arena a esto, a nivel provincia, a nivel Ciudad de México, a nivel todos los estados, porque es algo súper necesario. La gente normaliza a veces tanto tener un ataque de pánico, tener una crisis de ansiedad es tan normal que no lo procuran y después por esto tienen afecciones físicas a largo plazo. Claro.
o hasta esta cuestión, ¿no? De la sensación de felicidad en un estado, ¿no? Lo que te ocasiona después movilizaciones sociales, etcétera, ¿no? Por el malestar. Exactamente. Ujú. Entonces es algo que si yo le invierto como gobierno a la salud física y mental de mi gente, pues voy a tener una sociedad adecuada, que pueda vivir, disfrutar, ser productiva y etc, etc, ¿no? Creo que ya nos salimos un poco del tema, perdón. Claro, es muy psicológico todo este tema, ¿no? Y te agradezco también, pues, mencionarlo, porque, pues, esto da pie efectivamente a tocar estas temáticas, ¿no? A un futuro, tal vez, un poquito más a fondo, ¿no? Ojalá. Así es. Oye, Tania, ¿reconoces cuál es tu modelo de negocios? Es decir, la psicóloga de Chiapas me decía que ella genera confianza en las personas, pues para recibir efectivamente recomendación de sus pacientes, ¿no? En caso particular, la psicóloga de Chihuahua me mencionaba que ella invertía 12,000 pesos en publicidad y le redituaba efectivamente 3, 4 veces más, ¿no? Entonces, en tu caso particular, ¿crees que hagas alguna actividad que te reditúe generándote más pacientes? Va a ser muy simple lo que te voy a decir, pero es muy real. Entre más honesto sea el terapeuta con el paciente, entre que haya una honestidad, el paciente se siente más confortable, más cómodo, más escuchado, más ayudado. Lo que yo hago es dar una personalización en la parte de la orientación. Siempre estoy presente para mis pacientes, aunque no sea en consultorio. Si necesitan algo, si tienen alguna duda de algo, si hay algo que quieren compartir extracurricularmente fuera de consultorio y que creen que es importante, lo hago. Me ayudo también muchísimo de apps. Me encanta usar apps, es algo que he aprendido que es súper rico para los pacientes. Decirles, mira, bueno, por ejemplo, ahora vas a utilizar esta app que te va a dar tu rango semanal y te va a hacer una gráfica de cómo te has sentido en esa semana para que tú veas cuáles han sido tus altos y bajos y lo vamos a checar en terapia, ¿no? Esa parte de darle esas herramientas y personalizar tanto lo que es el que ellos se sientan escuchados, crea que automáticamente hay una funcionalidad de recomendación. Te comentaba hace ratito, mis pacientes vienen directamente por recomendación. Es muy poco lo que yo adquiero de páginas o de publicidad. Vienen directamente de recomendación y es muy fructífero al final. Muy bien. Y por ahí te comentaba también, ¿no? Esta parte de que yo hago este tipo de entrevistas o hago contenido psicológico, ese sería a lo mejor mi modelo de negocio, el captar gente tal vez en las redes sociales, pues para que observen, o aquí por ejemplo en Morelia sí está muy competido esta cuestión del psicólogo, ¿no? Sí. Y entonces una ventaja competitiva mía pues sería eso, el participar en redes sociales, pues para que la gente me conozca, ¿no? Principalmente. Estar más activo y que te puedan ubicar. Así es. Oye, me decías que tenías tu estilo de tu asociación, de tu lugar de trabajo, que era tipo oficina. Me faltó por ahí preguntarte, ¿tienes algún aditamento? ¿Usas los lentes diariamente o solamente cuando atiendes? ¿Usas bata? No sé qué me podrías platicar de esto. ¿Hay algún aditamento específico? Uso lentes solamente cuando atiendo. Sí, ciertamente. Bata no. No utilizo bata. Creo que la bata tiene un objetivo y no es un objetivo dentro de un consultorio psicológico. ¿Por qué no? Porque la bata tiene un objetivo para poder determinar que un médico no se manche de sangre y saber qué fluidos tiene en su ropa. Para eso está hecha la bata, no para la parte psicológica. Claro, y que aparte es el modelo médico, ¿no? Efectivamente, que tanto analizamos en la carrera, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Tienes algún lema como psicóloga o, no sé, por ejemplo, muchas psicólogas suelen utilizar muchas frases o demás para su publicidad? ¿O manejas algún lema en particular tuyo? En la página de Facebook lo que siempre manejamos es estás a un clic de distancia para poder cambiar tu vida. Muy bien. Y te promueves, ya me habías mencionado, te promueves individualmente como persona. Me decías, ¿te llamas Tania o tienes algún otro nombre?
Tania Nayeli Cardoso. Ok, y aquí fue la elección tuya de promocionarte como Tania Cardoso. Ah, ahí entraremos en un tema personal, pero en realidad la parte de que estuve trabajando de marketing, entre más simple sea el nombre y más contundente, atrae más hacia el cliente, más hacia el paciente. Entonces, si te das cuenta, Tania es un nombre muy común, Cardoso es un apellido muy fuerte, mi segundo apellido es Alonso, es un apellido un poco como más suave. Entonces, la conjunción de poner Psico Tania Cardoso era más atractivo que ponerlo con una totalidad o ponerlo con otro apellido, ¿no? Claro, y te lo comento por eso, porque en mi caso particular pues, soy Edgar Omar Susano Verdin y pues está muy largo, ¿no? Y en algún Uh-huh. momento dado también yo trabajaba en marketing y utilizaba el Edgar Susano, y en realidad no me funcionaba mucho para la venta y cuando empecé a poner Omar Susano me empezó a funcionar y vendí mucho. Entonces, por Sí. eso lo utilizo, ¿no? Y también le agregué esto de Omar Susano y pues casualmente la O es la que sigue, entonces psico, como si fuera psicología, ¿no? Uh-huh. De hecho, es lo que, bueno, a nivel marketing es lo que más te va a llamar la atención de un terapeuta, ¿no? Cuando lo ves en redes sociales. El nombre, la estructura del nombre, que tenga la parte del psico, que es lo que llama la atención, y el contenido que ya después tú ves en la página. Así es. ¿Y ofreces servicios adicionales o productos adicionales en tu servicio psicológico, ya sea refrescos o en su defecto diferentes ramas de la psicología? Algunos decían que por ahí les podrían dar tanatología o les podrían Uh-huh. dar neuro o conductual. Mira, lo que yo tengo en el consultorio es, obviamente, pues la parte del agua, si quieren agua, café, té, cuando es presencial. Lo que hay es un gatito terapéutico. ¿En qué, Tenemos perdón? Gatito. un gato terapéutico, es correcto. Hay un gato terapéutico. Funciona mucho para las personas que tienen ansiedad. Yo empecé a adoptar un gato precisamente para esto, para entrenarlo, para que funcione de esta manera. Y el gatito lo que hace pues es empezar a tener interacción con el paciente cuando mis pacientes vienen muy sobreexaltados. Eh, Hago que el gato entre en la dinámica, el gato relaja. ¿Tú sabías que los gatos cuando ronronean tienen cierto nivel de, en tu parte ósea de tranquilizar y de sanar, incluso heridas? Entonces lo utilizo para eso. Esa sería como la parte más ecléptica que tengo dentro del consultorio. Bueno, no lo sabía, pero efectivamente en una depresión por ahí un gato me sacó adelante, así es que entonces pues, supongo que sí, sí es así, ¿no? Es muy funcional. Los gatos, también los perros, pero los gatos en particular tienen esta facilidad con el ronroneo y si tú los entrenas de cierta manera específica para poder realizar esta como dinámica con los pacientes, es bastante interesante. Muy bien. En este caso, tú atiendes a adultos, niños, familias, parejas. Solamente me focalizo en adultos, adolescentes, terapia individual o de pareja. Familias es muy raro, sí lo llego a hacer, pero es muy raro que yo lo haga. Sobre todo porque en terapia familiar la verdad es que es un poco más complicado para mí encontrar un resultado más fehaciente dentro de la dinámica. De manera individual y de pareja hay mejores resultados, a mi punto de vista. Claro, esto sería diferente si lo preguntáramos a un terapeuta familiar, ¿no? Supongo. Claro, por supuesto. Él te va a decir Muy que pues bien. esa es la parte más funcional, ¿no? Pero a mi punto de vista me funciona más así. Muy bien. Bien, me decías que provienes de Tabasco y tendrías por ahí los otros diplomados, me decías que eran en otras universidades. Sí, te comentaba la Universidad de Monterrey y el Anáhuac también por ahí. En la Universidad de Monterrey fue esta parte de cognitivo conductual dialéctico, en el Anáhuac la parte de metacognición. Hice algunos diplomados también en la Vasco de otras cosas, diagnóstico clínico y multidiferencial de niños, adolescentes y adultos. Bueno, por ahí hay varias cosas. Y lo último que realicé es esta parte de la certificación de alimentos en la salud mental.
cómo afectan los alimentos a los neurotransmisores para que la salud mental del paciente tenga una mayor armonía, por decirlo de alguna manera. Muy bien. ¿Crees, psicóloga, que al salir de la universidad se aprende todo o efectivamente cuando vas ejerciendo la carrera vas aprendiendo cosas? Oye, yo creo que al salir de la universidad no sabes nada. Okay. Sabes de todo, pero no tienes, sabes de todo un poco, pero no tienes una proyección a una particularidad, a algo específico. Y no digo que esté mal, al contrario, yo creo que saber de todo es muy bueno y que cuando sales de la carrera, a mi punto de vista, sí sabes de todo, pero necesitas especializarte para poder dar un mejor servicio. Si tu verdadero afán es ayudar a la gente, no solamente te puedes quedar con el sé de todo. ¿Me explico? Claro. Claro, y me parece también una gran respuesta, ya que efectivamente en otras ocasiones he escuchado esto, ¿no? De que no se sabe nada y demás. La realidad es que sí, o sea, te dan una embarrada de todas las ciencias psicológicas, ¿no? Laboral, educativa, y efectivamente todo esto te hace, pues, abrir los ojos a la psicología. Pero creo que también voy contigo en cuanto a que la carrera te permite saber qué es lo que te interesa de la psicología también y hacia dónde, hacia qué rumbo le tienes que dar, ¿no? Y ya de ahí, pues ya depende de ti qué cosas hagas para llegar a ese lugar, ¿no? Y en ese caso puede ser con diplomados, con maestrías, etcétera, ¿no? Exacto, y está buenísimo, porque pues obviamente tú vas saliendo de una carrera donde vas a empezar a vivir, que es la parte profesional de ser un psicólogo, pero no por esto quiere decir que te tengas que quedar solamente con saber de todo. Así es, y también algo que mencionaste y que también es algo que me ha tocado vivir a mí, es el tratamiento personal, ¿no? Efectivamente, cada tratamiento personal, psicológico, o en su defecto a mí me tocó vivir meditaciones, por ejemplo, te abren un mundo diferente, ¿no? Te abren ese camino al autodescubrimiento en el cual efectivamente aprendes más a tratar a las personas, ¿no? Porque dices, oye, pues, si lo estoy viviendo en mí, entonces, ¿cómo lo vive el cliente, ¿no? O el paciente? Entre más trabajes contigo mismo, entre más conozcas de ti, entre más puedas empatizar con esa parte de ti, más puedes ayudar a un paciente. Así es. Oye, ¿algún caso ha sido difícil o especial en tu experiencia como psicóloga? Uy, yo creo que todos mis casos son especiales. Cada uno tiene un sello, cada uno lleva un proceso. Caso difícil, sí he tenido muchos casos difíciles que en este momento me determine. Yo creo que el caso más complicado que he tratado ha sido con un pederasta que quería modificar su conducta y pues bueno, lo ayudamos a que lograra hacer eso. Muy bien. Creo que se vuelve difícil también porque te impacta moralmente, ¿no? Porque efectivamente por ahí hay algo que no se acepta de parte del psicólogo, ¿no? Y te lo digo pues, también de manera personal, pues cuando me ha tocado casos efectivamente que moralmente yo no aceptaría, es cuando de repente se vuelve un poco más difícil, ¿no? Llega a ser un poco complicado, pero recuerda que nosotros somos objetivos, neutrales y empáticos con el paciente. Así es. Así es. Y en esos casos muchas veces hay que recurrir a la supervisión de casos, ¿no? Cuando estás muy movido. Sí, de hecho, lo que te comentaba hace rato, creo que al principio de la entrevista era esto. Un psicólogo siempre tiene que tener un seguimiento terapéutico, un seguimiento de casos, porque precisamente en muchas ocasiones se puede llegar a mover algo que tú no quieres que se mueva y hay que irlo trabajando. Así es. Muy bien. ¿Has desarrollado, te lo preguntaba hace rato, algún método de atención psicológica tuyo o que tengas entre manos o que creas que tú ya vas en camino de desarrollar tu propio método? He trabajado mucho en eso, sí. Por eso te comento que es muy ecléptico. Hay un poco de todo y un poco de nada. Pero lo que es el sello es esta parte de el seguimiento. Siempre estar
constantemente con el seguimiento. Como tal, ahorita no te lo puedo estructurar porque creo que sería un poco impertinente de mi punto de vista, pero es muy ecléptico esta forma en la que empiezo a trabajar con los pacientes. Muy bien. Ya casi para terminar, ¿recomiendas alguna serie, película, libro acerca de terapia psicológica o para que la gente pueda ayudarse? Ok, un libro. Hay un libro que se llama 10 adiós a la ansiedad, que podría funcionar muy bien. Salió en el 2007. El autor es Joseph Murphy, si no me equivoco. Sí, si no me equivoco, es Joseph Murphy. Si no, después te lo paso ahí por mensajito y ya lo ponemos. Yo creo que ese libro es el que yo podría recomendar que ayuda de manera más puntual. Hábitos atómicos, sin duda. Yo creo que sería otro libro, que es muy reciente el libro también, pero es muy bueno para la parte de retomar hábitos sanos en descartar los hábitos negativos que tienes en patrones para suplir por hábitos positivos. Y una serie, bueno, no sé si lo ubiquen, pero si les gusta, hay una serie que se llama 6 pies bajo tierra, que salió en el 2011, donde es la dinámica familiar, donde el padre fallece y empieza a haber toda una serie de acontecimientos detonados por esto. Una película que les podría recomendar, y creo que la has visto, espero, colega, se llama Encanto, Sí, reciente, que habla ¿no? también, Bueno, pero es muy reciente, que habla también acerca de cómo los patrones de conducta interfieren desde la base familiar, desde el núcleo familiar, ¿no? así es. Sí, de hecho se le acabo de comentar a una clienta, ¿no? En donde hay donde la gente o las personas empiezan a buscar, pues eso, su encanto, ¿no? La parte Exacto. protagónica de ellos mismos, ¿no? Así es. Y yo creo que eso es lo que podría recomendarte, así como que a grandes rasgos, ¿no? Muy bien. ¿Se puede vivir de terapeuta en tu localidad? Sí, y bastante bien, no me quejo. Muy bien. Ya por último, colega, y muchas gracias por tu participación aquí en Psicología en México, pero ¿alguna pregunta que yo no te haya hecho y que tal vez sea importante que la gente conozca de ti? Te lo vuelvo a repetir, yo creo que la pregunta es más cuestionada en el sentido de qué es lo que buscas en un terapeuta, ¿no? Hay muchos pacientes que me dicen, oye, ¿cómo busco un terapeuta? ¿O qué hago para buscar un terapeuta? Veo en las redes sociales que es una pregunta que pasa mucho. ¿Cómo selecciono un terapeuta? ¿Vale? No va tanto hacia mí, pero me gustaría darles un consejo a tu público, ¿no? Cuando tú busques un terapeuta, lo más importante es saber la siguiente analogía. Muchas veces cuando vamos a comprar zapatos, los zapatos se ven muy bonitos en el aparador, son de un color precioso, se ven excelente calidad y una vez que te los pones, tal vez no es el zapato que tú estás visualizando, ¿no? Que estabas idealizando. Busquen hasta que se sientan cómodos con ese terapeuta, no importa si es el primero o el 10º terapeuta que visitan, tienen que encontrar esa persona con la que realmente tengan una apertura, haya una confianza, puedan hacer un diálogo real y ser honestos con esa persona para poder tener un resultado en su terapia. Claro, y que va de la mano efectivamente de algo que por ahí aprendí con varios colegas, que mencionaban que también el psicólogo de repente puede no sentirse cómodo con algún paciente, Claro, ¿no? Y sí, de repente es válido como que hacer notar algo o que el cliente pues a lo mejor también lo está sintiendo y cuando tú haces notar algo como psicólogo, a lo mejor se abre ese tema. Oye, la otra vez sentí como que estabas avergonzado conmigo y de repente empiezan a hablar del tema del avergonzamiento, ¿no? O de otros temas, ¿no? Que surjan en la terapia. es correcto.
Muy bien, psicóloga Tania, pues muchas gracias por haber participado conmigo en Psicología en México. Yo soy Psicomar Susano. ¿Cómo podrían encontrarte en tus redes sociales si la gente pues por ahí le llama la atención lo que tú platicaste, que fue muy interesante? ¿Cómo te podrían encontrar en redes sociales? Bueno, lo que es Facebook, Instagram y todo lo demás es @psicoterapeuta Tania Cardoso, tal cual, psicoterapeuta Tania Cardoso. Creo que en Facebook ya lo cambió mi asistente y está como Tania Cardoso. No recuerdo muy bien, pero igual también si quieres te lo paso. Y si necesitan alguna otra cosa, también hay mucho contenido en la parte de Facebook con algunos tips que se mandan semanalmente para identificar si sufres ansiedad, si tienes depresión, si hay algún problema en casa. Por ahí también hay algunos memes para que se rían en la página de Facebook y puedan tener como esta parte también de no sentirse solos, y así me pueden encontrar en las redes sociales. Pues muchas gracias. Yo de mi parte te comento, hubo mucho aprendizaje, muy interesante y muy entretenida esta plática, así que se la recomiendo a todos y por ahí pues véanla a través de Biblioteca Psicológica Virtual en YouTube. Así es que nos vemos en la siguiente y pues que tengas un excelente día, psicóloga. Hombre, muchísimas gracias a ti, a todo tu público y que tengas excelente semana. Muy bien, hasta luego.